Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un placer para mí realmente poder estar compartiendo con ustedes la reunión de esta jornada. Desde la Iglesia El Camino los saluda también el pastor Horacio Fischer, que es mi pastor. Siempre los recuerda con mucho amor, con mucho cariño. Permanentemente está en contacto con sus pastores también. Y bueno, y de paso quiero aprovechar a agradecer a Leo y Vale que además de ser sus pastores y líderes, son amigos nuestros. Junto con mi esposa y mi hijo hemos pasado tiempos hermosos con ellos. Nos encontró el servicio al Señor. Hace algunos años, cuando ministrábamos en los congresos juveniles, empezamos a cruzarnos por cuestiones de la alabanza, de la adoración, y bueno, la vida nos ha puesto a la vida de Leo y Vale como referentes para nosotros en un montón de cuestiones, pero también como compañeros de milicia. Así que quiero aprovechar esta breve introducción para honrarlos, para bendecirlos, decirles que los amamos, y a través de ellos también a ustedes, iglesia. Ustedes son hermosas personas, algunos hemos podido conocerles, hemos podido compartir, y para mí es una honra tremenda que me hayan considerado para poder compartir la palabra del día de hoy. Concretamente, cuando Leo me hizo la invitación, había algo que ya estaba en mi corazón hacía algún tiempo y que entendí quizás era la oportunidad de poder compartirlo, y titulé esta reflexión: ¿qué perdemos cuando perdemos? Un poco el origen de este pensamiento se remonta a uno de los anuncios que hizo nuestro presidente hace ya algunas semanas o meses, mejor dicho, en virtud de todo lo que estaba pasando con la pandemia, con el virus, y una sentencia que él dictó para, en ese momento eran los empresarios del país. Decía que él prefería recuperar una economía antes que tener que lamentar la pérdida de una vida que no se recupera más. Y en ese contexto dijo algo que fue muy categórico. Y bueno, muchachos, les tocó perder. Llegó la hora de que pierdan. Un poco también animado por las especulaciones que estaba viendo en los mercados a raíz de toda esta situación. No quiero hacer un juicio de valor, ni político, ni una lectura de tipo partidaria sobre lo que dijo el presidente. Sin embargo, me parece que no es menor. La vida política siempre afectó la vida espiritual del pueblo de Dios. Nosotros leemos los libros históricos, como los libros de Crónicas, de Reyes, o leemos los libros de los profetas, y permanentemente se hace mención al tiempo político que estaba viviendo el pueblo de Israel. En los días del rey, en el 4.º año del reinado de... O sea, no está fuera del contexto, ni siquiera lo que Dios habla a través de sus profetas está fuera del contexto social y político que le tocó vivir al pueblo. Entonces ahora, cuando traigo a colación esta expresión de, y bueno, muchachos, llegó la hora de perder, o algo por el estilo, ustedes podrán revisarlo mejor después, me hace pensar cuál es el lugar que ocupa la iglesia o los hijos de Dios en el medio de esa sentencia. Y la verdad es que, pensándolo bien, a todos este tiempo les ha tocado algún tipo de pérdida. Desde las más insignificantes, quizás la oportunidad de hacer un negocio, la oportunidad de hacer un viaje. No digo que no sean importantes, pero comparados con otras pérdidas, como las pérdidas de familiares, de seres queridos, hay gente que la ha pasado muy mal. La pérdida habitualmente trae tristeza, trae luto, y la tristeza es amiga de la ira, del enojo, y bueno, el enojo es una puerta, es un portón a lo espiritual terrible, que trae consigo un montón de situaciones nefastas. Y creo que ese espíritu lamentablemente es el que hoy, como nación, pero también
como planeta nos está tocando atravesar, y por eso la reflexión de hoy. ¿Qué perdemos cuando perdemos? Yo creo que hoy la gente ya no quiere perder más nada, que fueron muchos meses de sacrificio, de encierro, de situaciones invisibles que estaban ahí latentes, y me parece que hoy la gente ya no quiere perder más nada. Nadie quiere perder más nada. Y una situación, de vuelta, lo político nunca está divorciado de la vida espiritual de la nación. Lo que para mí terminó de manifestar ese sentido exacerbado de la pérdida del luto tuvo que ver con lo que pasó con Maradona y su fallecimiento. De vuelta, lo traigo a colación solo a fines de referencia y de análisis. No me interesa traerlo como modelo de nada, ni hacer un juicio de valor sobre su vida mediática, ni nada por el estilo. Pero lo que pasó con su funeral, que fue bochornoso, toda la parafernalia que se montó en torno a su fallecimiento, la cuestión amarillista de los medios, en fin, deja en evidencia esta situación de un hartazgo. Ya no vamos a perder más, no queremos perder más. Encima ahora perdimos a nuestro ídolo, para algunos incluso su Dios. Expresiones tremendas, de un alcance espiritual tremendo, del cual lamentablemente muchos no son conscientes. Pero hubo una entronización de esta persona tan terrible que creo que vamos a empezar a ver las consecuencias de esa idolatría. Al margen de eso, que creo que amerita otro análisis, en redes sociales me encontré con una publicación de una persona que decía quién era para él Diego Maradona. Y la expresión era algo así: Maradona fue el pibe que le ganó a los ingleses después de haber perdido 600 jóvenes en Malvinas. Claro, evidentemente el recuerdo, la memoria emotiva que esta persona tenía respecto de Maradona, lo retrotraía a un momento de la historia muy fuerte que para la gente de mi generación, que somos posteriores a eso, no lo vimos, no lo sentimos así. Pero entonces el sentimiento de pérdida se exacerba. Vuelvo a preguntar, ¿qué perdemos cuando perdemos? Esta persona que escribió ese tweet y perdió mucho más de lo que definitivamente representaba para mí. Por ejemplo, Diego Maradona. Yo el recuerdo que tengo de él es yo con 5 o 6 años, viendo el Mundial de Estados Unidos, él gritándole un gol a la cámara y al poco tiempo una enfermera retirándolo en vivo y en directo frente a los ojos de todo el mundo por un doping positivo. Claramente el sentido que para mí tiene Maradona es muy distinto del que tiene para este otro hombre que les comentaba. Pero en cualquier caso, y no quiero hablar de él todo el día, pero sí me refiero a esto, lo que pasó de la Policía Federal teniendo que sacar a la gente de Casa Rosada, la gente metiéndose al patio de las palmeras, bañándose en las fuentes, o sea, toda una cosa se tejió en torno a esto que era vergonzoso, y uno quizás podría enojarse con la gente y demás. Y yo oré mucho ese día porque me dolía las expresiones, la idolatría. Y el Señor me hizo ver esto que les estoy compartiendo. Ellos están perdiendo algo que vos no entendés, porque no es tu pérdida. Entonces un poco la intención de esta reflexión tiene que ver con analizar qué nos pasa cuando perdemos. ¿Qué perdemos cuando perdemos? Entonces me retrotraigo a la expresión del presidente diciendo muchachos les tocó perder, y me hace acordar indefectiblemente a ese escrito hermoso que nosotros tenemos en Eclesiastés capítulo 3, donde el gran predicador, el sabio Salomón,
dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estoy haciendo una paráfrasis, de todas maneras seguramente en pantalla va a aparecer la cita bíblica o ustedes la podrán estudiar luego en sus casas. Pero es un pasaje muy conocido por todos nosotros seguramente. Y empieza a hacer una enumeración de algunas cosas que parecen antagónicas. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tiempo de edificar y tiempo de destruir. Tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. Y me hizo acordar a esto de, es el tiempo de perder. Les tocó el tiempo de perder. Entonces, creo que más allá de si la sentencia de nuestro presidente estuvo dirigido a un grupo, y siendo coherentes con lo que estoy diciendo, que la vida espiritual no está disociada de la vida política para el pueblo de Dios, sino que de algún modo la influencia, digo, a lo mejor es un pensamiento mío, no tienen por qué compartirlo, pero a lo mejor es tiempo de perder y no nos estábamos dando cuenta. Ahora, no es lo mismo el cómo se pierde, ni el qué se pierde. Porque incluso el mismo pasaje de Eclesiastés, capítulo 3, dice que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo. O sea que incluso cuando morimos, y morimos cuando tenemos que morir, eso es hermoso. Y de hecho hay un pasaje tremendo que lo dice textual, el Salmo 116, versículo 15 dice, a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. Y Reina Valera de 1960 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, incluso la muerte es hermosa para Dios en el tiempo de Dios, porque Él todo lo hizo hermoso a su tiempo. Entonces, pensando así, creo que si en verdad estamos en un tiempo de perder, esa pérdida puede ser hermosa siempre y cuando sea dentro del tiempo de Dios. Y todos esos elementos que aparecen enumerados en Eclesiastés capítulo 3, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, de cosechar, todo eso es hermoso, aunque parezcan antagónicos en principio, es hermoso en su tiempo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? El mismo pasaje dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de sus hijos. Es nuestra comunión con Dios la que nos va a permitir resignificar en todo caso los tiempos que nos tocan vivir, aun cuando fueren tiempos de pérdida. Y entonces quiero hacer mención de 3 puntos que el Señor estuvo ministrando a mi corazón, que tienen que ver con cuál es la pérdida correcta. Si en definitiva igual vamos a perder porque hay tiempos que son para perder, ¿qué es lo que debemos perder correctamente? ¿Me doy a entender? ¿Qué es aquello que es correcto que se pierda? Y bueno, pensando un poco en todo lo que estamos conversando, y quizás el meollo de la reflexión tenga que ver con esto, entendí, como les decía, que hay 3 elementos que nos van a demostrar dónde está nuestra pérdida, o cuál es el sentido de la pérdida, o resignificarla, a fin de que resulte hermosa, siempre y cuando sea en los tiempos de Dios. Y el primer elemento que quiero tratar lo tomé de referencia en el pasaje de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, ustedes lo podrán estudiar luego, y es el pasaje en el que Jesús habla de los 2 fundamentos.
Ustedes recordarán, él dice, cualquier persona que escucha mis palabras y las pone en práctica es una persona sensata a quien compararé a alguien que edificó sobre la roca. Cualquiera que escucha mis palabras y no las pone en práctica, lo compararé con una persona insensata que edificó sobre la arena. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la tormenta, vinieron los ríos, las lluvias, los fuertes vientos azotaron, y quien había construido sobre la roca, su casa se mantuvo en pie, y quien construyó sobre la arena, su casa se perdió. Lo primero que quiero decirles es que la pérdida apropiada es aquella que pone en evidencia nuestro fundamento. Incluso cuando hayamos construido sobre la arena y hubiéramos perdido todo, poder reconocer esa situación y revertirla es redimir la tormenta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán notado en esa parábola que la tormenta, al igual que Dios, no hace acepción de personas. O sea, no es que vino la tormenta sobre la vida del hombre insensato. No, la tormenta vino. La tormenta apareció. Y el hombre sensato, por más que haya puesto en práctica las palabras de Jesús, no estaba eximido de las tormentas. Al contrario, las vivió igual. ¿Y el hecho en dónde está? ¿En que haya o que no haya tormentas? No. El hecho está en qué pasa después de la tormenta. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, lo primero que tenemos que mirar es dónde está puesto nuestro fundamento. Cuando viene la tormenta y nos damos cuenta que perdimos algo luego de la tormenta, eso para nosotros tiene que ser un indicador. Está bien que a lo mejor nos tengamos que dedicar a llorar un tiempo. También hay tiempos para el luto. Pero de nada va a servir el luto, de nada va a servir la tormenta, si no nos paramos a replantear dónde hemos estado construyendo. Por eso digo que la pérdida correcta es aquella que nos ayuda a poner en evidencia el fundamento. Porque aún si hubiéramos perdido, entonces vamos a poder redimir la tormenta y otorgarle significado y hacer que valga la pena ese precio que tuvimos que pagar. El precio de la insensatez. El tema es que a veces, en nuestra testarudez, perdemos una vez, 2 veces, 3 veces, y nunca hacemos lo que hay que hacer para dejar de perder y empezar a construir sobre la roca. Y de vuelta, pone en evidencia el fundamento. ¿Por qué? Yo no sé si alguna vez ustedes se percataron, yo sinceramente no, hasta hace muy poco. Pero la roca y la arena son lo mismo, pero en distinto grado de unidad. Ustedes han ido a la playa o al río, han tenido la oportunidad de jugar con la arena, y si se ponen a verla fijamente, la arena son micro rocas, son piedras chiquititas. Ahora, ¿por qué no otorgan estabilidad? Porque están divididas. A diferencia de la roca, que es una sola unión, un solo conjunto. Entonces, cada vez que en nuestras vidas hay elementos que generan división con Dios como es el pecado, división con nuestro prójimo, división en nuestro interior. Esto la palabra lo menciona, habla de que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si es inconstante, va a ir de pérdida en pérdida. Entonces, primer aspecto, ¿cuál es la pérdida apropiada? ¿O qué es lo que sí nos conviene perder? Aquellas cosas que nos ayudan a poner en evidencia el fundamento sobre el cual hemos estado construyendo todo este tiempo. Si vino la tormenta y te tocó perder, no te quedes en esa situación. Llorá, angustiate, ponete triste. Pero después de eso, ponete en pie y empezá a trabajar de vuelta. Empecemos a reflexionar. Redimamos la tormenta. Otorguémosle sentido. El segundo aspecto que estuve meditando respecto de las pérdidas, o de qué perdemos cuando perdemos, tiene que ver con lo siguiente, y es ¿de dónde surge esa pérdida?
O sea, ¿quién es el iniciador de lo que se pierde? ¿Quién da origen? Y entonces la reflexión es, si la pérdida viene de parte de Dios, también vendrá la restitución. Y un poco para poder explicar esto que estoy diciendo, que al principio puede sonar fuerte, Dios haciéndome perder, sí, Dios haciéndonos perder. Quiero remitirme a las palabras del profeta Joel. En el capítulo 1 del libro de Joel, ustedes saben, Joel es el libro del día temible del Señor. O sea, ustedes van a leer esos 3 capítulos y el hilo conductor es el día del juicio. El día grande y terrible del Señor. Es de todo lo que Él habla. Y es a quien Pedro cita luego en su gran predicación en Hechos cuando desciende el Espíritu Santo. El día terrible. Justamente comienza el libro de Joel diciéndole Jehová a Joel: decí esto, se viene el día terrible del Señor y van a pasar cosas espantosas. Y dentro de esas cosas espantosas hay una figura de plagas. Dice el versículo 4 del primer capítulo que lo que la oruga deje en pie se lo va a comer el saltón, y lo que el saltón dejó se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó se lo comió la langosta. El día del Señor que Él está describiendo es un día de devastación, de pérdida total, de algo terrible, que si quedara algo en vida va a haber otra cosa que va a venir y se lo va a comer. Hay algunos estudiosos que no se ponen de acuerdo en qué representan las figuras de la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón, o la langosta, aparecen otras versiones. Sin embargo, hay quienes sostienen que se está hablando de la misma plaga, pero en distintos tamaños. O sea, como que cada una fuera la evolución de la anterior. Y si esto fuera así, ¿de qué nos está hablando? De cada vez más pérdida. Y si algo quedó, va a venir algo más grande y se lo va a comer. Y si algo quedó, va a venir algo más grande y se lo va a comer. ¿Por qué me parece que nos tiene que servir de advertencia esta palabra? Todos estamos esperando la vacuna del COVID. Bueno, nada nos garantiza que el mes que viene no aparezca otro virus. O sea, ustedes saben que en diciembre aparecen los virus en China, ¿no? Ya nos pasó. Entonces no podemos vivir nuestra vida esperando a que aparezca una vacuna. A lo mejor esa vacuna no aparezca nunca. Y si aparece, nada nos garantiza que con eso se termina el sufrimiento. Pero la escena que se está relatando en Joel es una escena terrible. Tan terrible, dice el capítulo 1, después búsquenlo ustedes, que ni siquiera había recursos para poder ofrecer como ofrendas en el templo de Jehová. Impresionante. Y es más, yo no sé si esto ya a alguno no le pasó, de decir, yo sé que tengo que poner el diezmo, pero no tengo ingresos, no los tuve. Yo sé que no tengo que dejar de ofrendar, pero es que no tengo más dinero. Es una situación terrible. Y en esa época pasaba con los recursos alimenticios, el trigo, la uva, el aceite. Había que dar las primicias de todo eso, pero todo se había secado, todo se había muerto, todo se había perdido. No había ni siquiera para ofrendar a Jehová. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Joel, el Señor dice a partir del versículo 12, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, con ayuno, lágrimas y lamentos, desgárrense el corazón y no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Dios no es feliz cuando tenemos que sufrir alguna pérdida, pero a veces esas pérdidas son necesarias para encaminar nuestro corazón. Es necesario a veces atravesar el desierto. Decía, te llevé al desierto y te volví a enamorar. Dios muchas veces nos hace pasar por esas situaciones para que veamos
Dijimos al principio el fundamento y ahora les digo para que veamos dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras prioridades. Y entonces la palabra, la promesa, lo que dice es que si nos arrepentimos y volvemos de nuestros malos caminos, en el versículo 24 comienza la promesa diciendo: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y presten atención ahora, versículo 25. Yo los resarciré por los daños que le causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra de ustedes. O sea, fue el Señor el que permitió esas pérdidas. Él las originó, Él las inició, pero como Él las inició, también Él restituye. Si aprovechamos la pérdida de vuelta, esto de redimir la tormenta, para ver en qué lugar estaba puesto nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra verdadera creencia o fe, y nos volvemos a Dios de todo corazón, Él es bueno, misericordioso, Él es clemente, es grande en misericordia, es lento para la ira. Y Él nos restituirá, nos resarcirá por los daños que causaron estos bichos que Él envió. Entonces, ¿cuándo resignificamos la pérdida? ¿O cuándo tiene sentido? ¿O qué perdemos cuando perdemos? Cuando aquello que perdemos lo provocó Dios, tengan por seguro que va a ser Él mismo quien nos restituirá. Y en último lugar, y con esto voy a cerrar ya la reflexión de hoy, la pregunta que me surgía respecto de las pérdidas es: ¿cuál es la naturaleza de la pérdida? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Se pierde lo terrenal o se pierde lo eterno? Pues bien, creo que cuando la pérdida es provocada también en el tiempo de Dios, en el tiempo precioso de Dios, eso que perdemos nos ayuda a ganar lo eterno. Y este es el tercer elemento de la reflexión. Y para esto quiero citar dos pasajes. El primero también del libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 21. Es Jesús hablando en el Sermón del Monte y Él dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hay cosas que de acuerdo a su naturaleza son susceptibles de ser perdidas, de ser oxidadas, de ser corroídas, de ser robadas. Todas aquellas cosas de naturaleza terrenal, carnal, material, temporal, son susceptibles de ser perdidas. Entonces, si te tocó perder algo en este tiempo, pregúntate: ¿cuál era la naturaleza de esto que perdí? Por el contrario, aquellas cosas de naturaleza espiritual, trascendentes y eternas, aquellas que hacemos en el cielo, esas cosas no se pierden. Entonces, si te tocó perder algo, pregúntate: ¿cuál era la naturaleza de aquello que perdí? Y si tiene sentido seguir invirtiendo en ese tipo de cosas. Y espero que se entienda que estoy hablando de algo más que un trabajo, ¿no? Porque es verdad que antes lo tuviste, quizás ahora no lo tenés, y probablemente lo vuelvas a tener, el mismo u otro. Entonces no estamos hablando de si perdí el trabajo, estamos hablando de cuando perdí el trabajo, ¿qué me pasó? Me sentí desesperado, se acumulaban las deudas, sentía asfixia financiera, o sea, todo eso que sentía, toda esa pérdida. Espero hayan podido dejar en manifiesto dónde estaban nuestros corazones, para entonces, a la luz de la palabra, redireccionar el sentido de lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar,
siempre hablando de la naturaleza de aquello que se pierde. Quiero citar al genial apóstol Pablo, cuando en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, da una sentencia que cada vez que la pienso me emociona. Pensarle, digo, Señor, yo quiero eso para mí. Y a decir verdad, dice Pablo, incluso estimo todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura, a fin de ganar a Cristo. Hermanos, creo que este versículo cierra todo lo que estuve hablando durante estos minutos. Si lo que perdimos nos ayuda a ganar a Cristo, cumplió todo su cometido. Me parece que no hay tesoro más grande ni oportunidad más grande que poder encontrarnos en la pérdida, pero habiendo ganado a Cristo. Realmente, como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Si pudiéramos hacer de esa nuestra premisa de vida, creo que las pérdidas, o por lo menos algunas pérdidas, no serían tan dolorosas, no serían tan determinantes, y podríamos vivir una vida sobre la roca, habiendo elegido el mejor lugar, la mejor porción, habiendo elegido correctamente, sabiamente, con miras a lo eterno, y sabiendo que aún si lo que perdimos lo perdimos de parte de Dios, será Él quien lo restituya. Pero por sobre todas las cosas, y quizás con esto termino la reflexión, si lo que perdimos lo perdimos en el tiempo correcto, que lo podamos vivir en la hermosura de lo que Dios pensó para ese tiempo. ¿Y qué hay más hermoso que Cristo? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el deseado de las naciones. No sé cuál es la pérdida a la que te tuviste que enfrentar si es que perdiste algo. Pero me atrevo a decir con total certeza que si en esa pérdida encontraste a Cristo, has salido victorioso de esta pandemia aun cuando no haya terminado. Y si así no fue, estás a tiempo, todo el tiempo estás a tiempo. Así que me gustaría orar para poder cerrar esta reflexión y bendecirlos a fin de que en todo caso pierdan lo que tienen que perder. Señor, yo te doy gracias por tu palabra que es hermosa, que nos llena de esperanzas, que nos alienta y que nos hace darle sentido a lo que parece que no tiene sentido. Señor, bendigo la vida de cada una de las personas que escuche esta reflexión, que con total humildad y temor de tu presencia he compartido. Si algo hubo que nació en mi corazón y no del tuyo, te pido, Padre, que no dé efecto. Pero si algo de lo que dije nació de tu corazón, Señor, que sea una semilla que dé buen fruto, un fruto que permanezca y que sea abundante. Bendigo la vida de mis hermanos, te doy gracias por ellos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Amén.